Buenos días a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de este medio de comunicación, a través del internet, en este inusual Sábado Santo en el que muchos nos hemos tenido que prácticamente encerrar en nuestras casas debido a esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo, especialmente nuestro país. Tuvimos ya una reflexión con el padre Luis Chávez, ahora vamos a tener esta segunda reflexión de este Sábado Santo, una reflexión muy ad hoc para lo que la Iglesia hoy quiere conmemorar, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos justamente contemplando el sepulcro a la espera de la gloriosa resurrección. Dice el Evangelio de Mateo: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Tenemos que, en primer lugar, ir sacando de nuestra mente y de nuestro corazón esa imagen un poco romántica de la cruz, o contemplarla como quien contempla desde el palco una obra de teatro que no le transforma la vida, no le toca el corazón, no le toca la fibra más profunda de su humanidad. Todo lo contrario, la cruz es un lugar donde podemos reflejar nuestra propia humanidad. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían, así literalmente, abolir la cruz, porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz, dice la carta a los Filipenses, capítulo 3. Unos afirman que, perdonen la expresión, es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era simplemente un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo de plano no murió en la cruz. La cruz es símbolo de, fíjense hermanos, humillación, derrota, de muerte, de fracaso para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en un verdadero camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, que además debía sufrir mucho, que sería matado y que resucitaría al tercer día. Como sabemos, el apóstol Pedro, siempre mostrando su testarudez y su incomprensión del camino que el mismo maestro les mostraba a ellos como discípulos, le tomó aparte y se puso, que parezca increíble, a reprenderle. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te va a suceder esto. Pero Jesús dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, apártate, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Y es que Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz. Pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone prácticamente del lado del mal, del lado de Satanás. Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció precisamente en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Filipenses. Algunas personas, para confundirnos, realmente para confundirnos, nos preguntan: ¿adorarías tú el cuchillo con el que mataron a tu padre? Pensemos un minuto en esto. Por supuesto que no.
porque mi Padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene el poder, es el Hijo de Dios. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo con más razón es Santa Cruz. Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, ha sido triturado por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Prefigura el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Cómo entonces puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en Él resucitado. Por eso, para San Pablo, la cruz era motivo de gloria, lo dice en Gálatas. El mismo San Pablo insiste en que nosotros predicamos a Jesucristo, pero no a cualquier Jesucristo. La predicación de Jesucristo es de un Jesucristo muerto y resucitado. Necedad y escándalo para los judíos, para los paganos, pero para nosotros es fuerza, para nosotros es vida. La cruz se convierte en madero de vida para los que creen, para los que aceptan la salvación de Jesucristo, obrada de manera plena justamente en el misterio de la cruz. Pero también la cruz nos enseña quiénes somos. La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Y el madero vertical, por otro lado, nos enseña cuál es nuestro destino. Un destino que podríamos llamar destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra. Todos, sin excepción, todos, ustedes, yo, los que nos rodean, sin excepción, caminamos peregrinos en este mundo hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen. La Trinidad nos ha creado por amor y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. Nos muestra nuestra humanidad limitada, nuestra humanidad caduca, frágil, que se encamina siempre hacia la muerte en cada segundo, en cada instante de nuestra vida. Pero por supuesto también la cruz nos recuerda el amor divino. Dice el Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero, ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, que dio la vida por sus amigos, como también lo dice el Evangelio de Juan. El demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús, nos recuerda el amor infinito del Padre manifestado justamente en su Hijo, como nos recuerda también el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. La cruz es también signo de nuestra reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con la humanidad y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura, por la división, por la falta de comunión. Esto lo apreciamos a cada instante, lo apreciamos incluso en momentos en que se requiere que la humanidad demuestre más que nunca cercanía, empatía con el resto, demuestre fraternidad, hermandad, y no estoy hablando de la fraternidad o de la hermandad
al modo cristiano, sino simplemente una solidaridad con otro que es semejante a mí, con otro que es humano tal como yo. Estoy pensando, por ejemplo, en este tiempo de crisis sanitaria en el que gente que no ha respetado la cuarentena, otros, evidentemente con mayor poder adquisitivo, han usado hasta helicópteros para trasladarse de sus casas a otros lugares de la costa de la zona central. Habría que preguntarse, frente a tanta indolencia, si hay conciencia de esa fraternidad que les menciono, si hay conciencia del otro, simplemente de la existencia del otro. La cruz nos muestra lo más bello del hombre, especialmente de aquel que siendo Dios se hace hombre. Nos muestra de lo que es capaz la humanidad, pero también nos muestra de lo que es capaz en el sentido negativo, en el sentido contrario. Cada crisis muestra, sin duda, lo mejor y lo peor del hombre. Es la cruz también nuestra señal, la señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero Él no se deja engañar. Por eso, el mismo Jesucristo nos advierte: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no es capaz de tomar la cruz no puede ser un discípulo de Cristo, lisa y llanamente. Quien no toma la cruz no puede ser un discípulo de Cristo. Una objeción: la Biblia dice, maldito el que cuelga del madero. Respuesta simple: los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros. Pero Cristo el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación, en único camino de salvación. Es justamente en el misterio de la cruz cuando se planifica esta expresión del mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay algo que nos muestra en la verdad nuestra humanidad, justamente la cruz, el misterio de la redención divina. La verdad manifiesta la cruz, que se hace camino que nos conduce a la vida, no a cualquier vida, sino a la vida plena, a la vida verdadera, a la vida eterna, a la vida sin fin, a la vida plena. Así, es en la cruz donde se planifica esta expresión del mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la cruz encontramos el camino, la verdad y la vida. Al ver la cruz, con fe nos salva. Jesús dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado, entre paréntesis, la cruz, el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esto está en Juan. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados, como bien algunos recordarán. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente también, como recordamos en estos días. Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo fiel. Vemos justamente este relato en el Evangelio de Juan. La cruz es también fuerza de Dios, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. Nos dice la carta de San Pablo a los Corintios. Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado, él ve la cruz y confiesa un trono, ve una corona de espinas y reconoce a un rey, ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un Salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino que las mostró como señal de su victoria. También contemplamos esta escena en el Evangelio de Juan. Es la cruz también una síntesis del mismo Evangelio. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, porque para ellos
era un símbolo maldito. Es necedad para los gentiles, porque para los gentiles la cruz era un signo de fracaso, más para los llamados un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Hermanos, hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Maús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es una derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro una y otra vez. No siempre lo reconocen. Algunos sigue siendo la cruz símbolo de derrota porque solamente ven en la cruz el pecado crucificado, solamente ven en la cruz la humillación, el oprobio, la vergüenza. No ven en la cruz también la victoria, no ven en la cruz un camino, no ven en las caídas un motivo para levantarse con más fuerza. Lo digo a propósito también de la realidad que como iglesia estamos viviendo. Una iglesia que se cae, que tropieza, crucificada por muchos, avergonzada por muchos, ofendida por muchos. También es necesario contemplar en estas realidades una posibilidad, un camino de santidad, un camino que nos conduzca y nos acerque aún más a Jesucristo, el Hijo de Dios. La cruz es un camino de gloria, es un camino de luz. El que rechaza la cruz no puede seguir a Jesús, como ya hemos dicho. Se pregunta el mismo Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Recordamos el acontecimiento del encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Nuestra razón, dirá Juan Pablo II en una de sus famosas encíclicas, Fides Ratio, nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez como criterio de salvación. El Papa Francisco nos ha invitado en numerosas ocasiones a reflexionar sobre el misterio de la cruz, en un lenguaje cercano y sencillo como ya conocemos de él. Nos invita a encontrar también en la cruz un verdadero camino, iluminado por su propia experiencia espiritual, por su propia experiencia de Dios, por su ministerio. Es que el Santo Padre nos hace ver la cruz como un lugar también de encuentro con los hermanos, con los demás. Especialmente en este día podemos contemplar con más significado esa comunión, puesto que la Iglesia es el misterio de la cruz y de la oración. Dice el mismo Santo Padre, el Papa Francisco, no hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con nosotros. Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad para escapar de la persecución, vio que Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? La respuesta de Jesús fue: voy a Roma para ser crucificado de nuevo. En aquel momento Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía hasta el final, pero entendió sobre todo que nunca estaba solo en el camino. Con él estaba siempre aquel Jesús que lo había amado hasta el final, que lo había amado hasta morir. Mirad, Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestro sufrimiento, también aquellos más profundos. Son palabras del Papa Francisco en su alocución tras el Vía Crucis en la carioca playa de Copacabana en la Jornada Mundial de la Juventud ya del año 2013 en Río. La cruz, en efecto, no es
el abandono o el silencio de Dios, mucho menos la maldición y el escándalo, la condena. La cruz cuesta, sí, y cuesta mucho, pero la cruz fue y sigue siendo el camino, el modo elegido por Dios para salvarnos. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Porque el amor se aquilata, se demuestra y se confirma en el amor. Porque solo el amor es más fuerte que la muerte. Porque no hemos nacido para la muerte, hemos nacido para el amor. Y nadie tiene amor más grande que el que da como Jesús su vida por los demás. Y todos estamos llamados a aprender en la escuela de la vida, que siempre de un modo u otro es escuela. Y de paso también es cruz, a saber dar nuestra vida normalmente, habitualmente, no será mediante el supremo gesto martirial y cruento de dar física y totalmente la vida, pero sin duda será paso a paso, sorbo a sorbo. ¿Por qué entonces? ¿Cómo nos previno el Señor, como ya nos alerta, queremos vivir a espaldas de la cruz, prófugos de ella? También nosotros, como Pedro en Roma en el año 68, queremos huir, nunca mejor dicho, de la quema. ¿Creemos que con ello se solucionarán nuestros problemas? Emprendemos la senda del suicidio de nuestra capacidad de amor y de entregarnos a cambio de la falsa sensación, de la ilusoria expectativa de apartar de nosotros lo que cuesta, lo que molesta, en definitiva lo que duele, lo que nos hace sufrir. Es que la cruz es el amor. Dios no calla en la cruz. Dios llora en la tierra cuando ésta se abre. Dios también gime con los que gimen, porque no hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con nosotros. En este tiempo de crisis sanitaria que estamos viviendo, quizás muchos se preguntan también, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento de tantos? En medio de las preocupaciones, en medio de la angustia de tantos. ¿Dónde está Dios? Dios habla con la cruz, pero sobre todo habla en la cruz. Y su palabra es el amor y la misericordia. Es la seguridad de que Él está con nosotros. Es el recordatorio. Es la llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a los hermanos a cargar con ella. Nada, escribió con verdad y con belleza el poeta, se ha inventado sobre la tierra más grande que la cruz. Hecha está la cruz a la medida de Dios, de nuestro Dios. Y hecha está también a la medida del hombre. Nada más humano, nada más divino, nada que nos enseña más el equilibrio humano de los mandamientos. La cruz de Jesús, señaló tras su primer Vía Crucis de Viernes Santo en el Coliseo Romano, es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, nos parece que permanece en silencio. Ha respondido y su respuesta es la cruz de Cristo, una palabra que es amor, que es misericordia, que es perdón y también juicio. Dios nos juzga. Dios nos juzga amándonos. Recordemos esto. Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor, estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno. No por Él, sino por mí mismo. Porque Dios no condena. Dios solo ama, Dios solo salva. Queridos hermanos, la palabra de la cruz prosiguió afirmando el Papa Francisco un día de Viernes Santo como hoy, de Sábado Santo también, es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrededor. Los cristianos deben responder al mal con bien, aunque nos cueste. Tenemos que hacer todo el esfuerzo de responder al mal con el bien,
Por supuesto que no hay que hacerse la ilusión de que esto es un logro automático. Supone una conversión de corazón, supone conmoverse, supone dejar de ser indolente, supone transformar el corazón, supone convertirse en humano, con humanidad, con el significado más amplio de esta palabra. Tener humanidad, ponerse en el lugar del otro, descubrir su corazón, hacer el intento. Solamente así vamos a encontrarnos con el otro y a devolver el bien por el mal. Los cristianos deben responder siempre al mal con el bien, tomando sobre sí la cruz como Jesús. La vida es luchar, la vida es cargar con la cruz. Con ocasión de su reciente muerte, los medios de comunicación recuperaron unas declaraciones de un importante jugador y seleccionador de fútbol español. El fútbol, enfatizaba siempre ganar, ganar, ganar y ganar. La vida humana es, hermanos, siempre y en todo lugar. Luchar, luchar, luchar y luchar. No podemos jamás dar por vencida ninguna batalla. No debemos jamás, como decimos en nuestro lenguaje, tirar la toalla. Es una utopía, un camino a ninguna parte, una huida en falso, el dejarnos caer de la senda del abandono. Continuemos este Vía Crucis en la vida de cada día. Caminemos juntos por la vía de la cruz. Caminemos llevando en el corazón estas palabras de amor y perdón. Aunque estamos ya prestos a celebrar la Jesús, a celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte, del perdón, de la misericordia sobre nuestros pecados, que esto no nos haga olvidar que ha llegado a través de un camino de cruz, de un camino de dolor, de un camino de muerte. Digámoslo en sentido más positivo, de un camino de entrega total, de donde sí para el otro total. Digámoslo aún más positivamente, de un camino de sacrificio. Claro, a veces la palabra sacrificio tiene connotación negativa, pero en realidad el sacrificio es siempre positivo. Cuando una madre dice, me he sacrificado por mis hijos, podríamos preguntarle a lo mejor si alguna madre nos está escuchando aquí, si afirma esta expresión en su vida. Probablemente dirá que sí, claro que me he sacrificado por mis hijos. Pero, ¿cómo lo dice? ¿En sentido negativo o en sentido positivo? A las madres, las propias homilías que hago en la misa, con la gente. La respuesta es siempre sí. Me he sacrificado y ha valido la pena cada segundo de mi vida. Es que el sacrificio tiene sentido solamente cuando el sacrificio en vano no es sacrificio. El sacrificio verdadero es siempre una motivación en el amor. Debemos continuar el Vía Crucis en nuestra vida. El tiempo gozoso de Pascua no nos hace olvidar esto. La vida continúa y continúa con sus tristezas, con sus penas, con sus angustias, con sus preocupaciones, también con sus alegrías, con sus proyectos y sus esperanzas. Continuemos siempre el Vía Crucis en la vida de cada día. Caminemos juntos por la vía de la cruz. Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia que ya pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos. Con la cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultades y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, o que tienen dificultades económicas en los bienes materiales más indispensables, con aquellos que en estos días de crisis sanitaria, de pandemia, están perdiendo su trabajo, que ven su vida cotidiana seriamente dificultada,
Con la cruz, Jesús se une a todas las personas que sufren hambre en el mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimento. Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales como la droga o la delincuencia. Con la cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas o simplemente por el color de su piel. En la cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque solamente aprecian el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos, por la incoherencia de los ministros del Evangelio, de los sacerdotes, de los consagrados o de los mismos fieles laicos. Todos somos responsables, todos somos Iglesia, todos cargamos hoy con la cruz. ¿Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras propias incoherencias? ¿Cuántas veces esas incoherencias vuelven a crucificar una y otra vez al mismo Jesús, aunque estemos en Cuaresma, aunque estemos en Adviento, aunque estemos en el tiempo pascual? En la cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos. Carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice: ánimo, no la llevas tú solo. Yo la llevo contigo, yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanzas, a darte vida. Palabras que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor. Nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos, para tenderles una mano, no simplemente para mirarlos, para contemplar una escena ajena, para ir al encuentro, para darles una mano. Diría incluso el Papa Francisco, para ensuciarnos las manos, para tocar las heridas. En la carta el Papa Francisco hace poco escribió y nos hace un llamado a la santidad. Nos invita a ser artistas de la cruz, a cada uno de nosotros, y a ser capaces de llegar al encuentro con el otro, no para contemplarlo desde la distancia, sino para, dice así, tocar sus heridas. ¿A quién le gusta tocar? ¿A quién le gusta tocar las llagas del otro? Pero tenemos que ir a tocar las llagas, no para abrir las heridas, sino para sanarlas. Pero no podemos sanar las llagas y no podemos sanar las heridas si no nos atrevemos a tocarlas. No estoy hablando solamente de las heridas físicas del cuerpo, sino las heridas también del alma, de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestras oscuridades. Debemos ser una iglesia y cristianos sireneos. Muchos rostros, lo hemos visto en el Vía Crucis, muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario. Pilato, el cireneo, María, las mujeres. Yo te pregunto hoy, a vos, dice el Papa Francisco, a vos, ¿con quién queréis ser? ¿Queréis ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Díganme, ¿ustedes son de los que se lavan las manos, de los que se hacen los distraídos y miran para el otro lado, o son como el cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, aunque sea a regañadientes, aunque en un principio cueste? O como María,
y las otras mujeres que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con amor, con ternura. Ustedes, ¿cómo o con cuál de ellos quieren ser? Como Pilato, como el Cireneo, como María. Y es que Jesús te está mirando ahora y te dice: ¿me quieres ayudar a llevar la cruz? Hermanos, hermanas, con toda tu fuerza, ¿tú qué le contestas? Llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, nuestros fracasos a la cruz de Cristo. Encontremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida. Amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor. Y es que solo somos cristianos, solo somos Iglesia de Jesucristo cuando nos rezamos en prefacios de la misa. Tenemos entrañas de misericordia ante toda miseria humana cuando transmitimos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado y nos mostramos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Sí, hermanos, esto es un extracto de una plegaria eucarística que está en el misal. Insisto, frente al hermano solo y desamparado, nos mostramos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Cuando seamos iglesia, recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, y todos puedan, dice también esta plegaria, todos pueden encontrar en ella un motivo para seguir esperando. Una iglesia madre acogedora y entrañable, siempre de puertas abiertas. Dice el Papa Francisco, no una iglesia de aduanas ni controladora, sino hogar acogedor, cálido y misericordioso, que transparente a su Señor, a su único Señor Jesucristo, el crucificado, el resucitado, quien manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores, quien nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano y cuya vida y su palabra son para nosotros la prueba del amor más grande y definitivo. El amor de un padre que siente una profunda, una entrañable ternura por sus hijos. Una iglesia, la iglesia de la cruz y de la Pascua, que sepa discernir los signos de los tiempos y crecer en la fidelidad al Evangelio. Una iglesia que se preocupe en compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les muestre con luz, con claridad, el camino de la salvación. Y esa iglesia que somos tú y yo, esa iglesia que es la prenda de la nueva y definitiva humanidad, solo nace, solo se nutre, solo se desarrolla, solo da frutos si está unida a la cruz, que siempre lleva a la luz y a la Pascua. No es automático, ciertamente. Tenemos que trabajar para convertir en la iglesia cada vez más, con mayor claridad, con mayor énfasis en sacramento universal de salvación. Esta expresión que parece un poco teológica, que parece un poco difícil de comprender, es simplemente mostrarles a todos aquí un camino, un recinto de amor, de paz, de justicia, de lucha y de lucha, de trabajo incesante, en definitiva, de sacrificio, de entrega, de donde sí para el otro, en definitiva, de amor. Es simplemente eso, convertir o manifestar la iglesia en sacramento universal de salvación, es manifestar precisamente el amor del Dios Padre en su Hijo y de su Hijo en nosotros, a cada uno de nosotros. Es contemplar el misterio de la cruz, es contemplar el amor, el don de sí para cada uno de nosotros. Junto con María, pidamos
al Señor la gracia de ser testigos de ese amor, de tantos hermanos nuestros que hoy están sufriendo, que están solos, están desesperados, desamparados. Pidamos por intercesión de María Santísima este don del amor en nosotros. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A las 12 la siguiente. Les invito a no perderse a las 12 la siguiente charla o retiro, que le toca entonces ahora al Padre Carlos de la Ribera. Así que a las 12, en un cuarto de hora más, vamos a tener este próximo encuentro.